Muy bien, hermano, continuamos con la segunda parte de la trampa del Salvador. Hemos visto, entre otras cosas, los puntos principales que tiene la trampa del Salvador. Hemos visto que se manifiesta de diferentes formas. Vimos que se manifiesta como Salvador complaciente, como Salvador rescatador, como Salvador dador, como Salvador consejero, y continuamos con la quinta manifestación de la trampa del Salvador, que es el Salvador protector. Los salvadores protectores toman la responsabilidad de proteger a otro. Tienen que cuidar a la persona, tienen que ayudar a la persona, tienen que cuidar a esa persona no le puede pasar nada, y ahí el Salvador protector se invierte en proteger a esa persona que está salvando. ¿Cómo lo hace? Bueno, hay varias formas. Un método es ocultarle información que piensa que le puede doler, que le puede molestar, que le puede dañar. No le digas que se ha muerto fulanito, no vaya a ser que se ofenda. No le digas que tiene un cáncer terminal. No, quiere proteger a esa persona ocultándole información. A menudo se siente responsable de tomar decisiones en beneficio de la persona que está siendo protegida. El Salvador está protegiendo. Y dale esto. Pero es que no le preguntes, tú solo da que a él le viene bien. Ocupan el lugar de la persona para protegerlo. Son tan buenos, están salvando, y entonces le ocultan información, toman decisiones por la otra persona, se convierte como si fuera que la persona que salva como si fuera un niño, y él es su tutor. Tiene que velar por la salud, tiene que velar por sus emociones, por todo de la persona a la cual está protegiendo. Contesta por el otro, le preguntan a él, a una persona, y contesta al Salvador protector, porque él sabe, y el otro, como es todo perdido, perdóname la expresión, no puede contestar, tiene que contestar él. Se mete en la conversación, no deja hablar al protegido, es su obligación defenderlo, es el Salvador. Si protesta a la otra persona, oye, que está contestando por mí, se siente que la otra persona es un desagradecido, que hay que ver, que no, yo lo que quiero es ayudarlo y no me acepta mi ayuda, cuando en realidad lo que está cometiendo es una falta de respeto garrafal. Está ocupando un lugar que no le corresponde. Daña, el Salvador protector daña ocultando información y sobrepasando la confianza. También otra forma que tienen los salvadores protectores de cuidar a la persona no solamente es ocultando información, es dando demasiada información. Yo me entero que están aquí, ha pasado esto y demás, y voy corriendo, mira, que me he enterado que pasa esto. ¿Para qué? Para protegerlo. Le da la información que va rescatando por un lado y por otro, porque él es el Salvador protector y tiene que darle la máxima información que la otra persona necesita, o ocultarle toda la información que le causa daño. Yo he vivido en ese ambiente. Yo he vivido en el ambiente de un salvador donde yo era protegido, ocupaban mí, hablaban por mí, decidían por mí, todo lo hacían por mí y por todo el que se rodeara, ¿no? Porque había una persona en mi familia que tenía este problema, era un salvador protector. Y el momento dice, no me protejan más, déjame en paz, hombre. Déjame en paz, tendré 3 neuronas, 2 no me funcionan, pero déjame que utilice la que me funciona. Y yo, por favor, no, eso no era imposible, nunca lo entendía, ¿vale? Así que el salvador protector siempre va a tomar el lugar del protegido, saltándose todos los principios de ética, de moralidad, de respeto, de educación y de lo que haga falta. Otro tipo de salvador es el salvador instructor. Bien,
Hemos visto los salvadores, los diferentes salvadores hasta ahora, y todos se dan en un plano individual. El salvador instructor se mueve en colectividad, se mueve delante de público, delante de agrupaciones, delante de gente. Representan su papel ante público, suelen ser presidentes de comité, suelen ser evangelistas que llevan todo un movimiento de evangelistas alrededor, suelen ser maestros de iglesias y demás, por supuesto pastores, que tienen una responsabilidad y un trabajo frente a grupos de personas. El salvador instructor disfruta de la energía que toma del grupo y del sentimiento de dar un mensaje único, de dar un mensaje maravilloso. Qué bien que predico, gloria a mí, ¿no? Caen en la trampa del Salvador cuando el deseo de comunicarse con otros se amplía y se convierte en una obligación. Tengo que ir a predicar, es que me han invitado a predicar y no sé qué. ¿Que es malo que si te invitan vayas? No, volvemos a lo mismo. No está mal. El problema es el sentimiento de que lo que vas a hacer nadie más lo puede hacer como tú, porque tú eres la persona que tiene la última revelación y que sabe más que nadie. Nuestra sociedad, desgraciadamente, idolatra a los líderes, ¿verdad? Astros de cine, los líderes religiosos, los deportistas, los políticos, y ahora cada día se utiliza más la polarización a nivel político para que tengan auténticos ídolos en la derecha, auténticos ídolos en la izquierda, y de esa manera los salvadores instructores sentirse clave y sentirse importantes. El populismo es un caso típico de salvadores instructores. Pero eso también pasa en las iglesias. También en las iglesias ocurre este tipo de cosas. Están rodeadas de gente, pero están solos. Llegan, predican, toda la gente va, pastor, óreme, pero en realidad están solos. Pueden estar ministrando a unos y a otros sintiendo que todo el mundo va, pero él en el fondo es como un autómata, está fuera de todo lo demás. ¿Qué mejor que la felicitación de alguien que le ha bendecido mucho el sermón? ¡Qué palabra era la que necesitaba! ¡Qué bendición escucharle! Yo vengo a la iglesia para escucharle a usted. Cuando predica a otro yo no vengo, pero cuando venga usted, de verdad, porque usted tiene una palabra de revelación. ¿Tenemos que dar buenas palabras? Claro que sí. Claro que sí. Pero cuidado si nos lo creemos. Porque el Salvador instructor tiene el problema que se ha creído que es quien en realidad no es. La admiración del grupo de personas puede ayudar al Salvador a creerse que es especial. Por lo menos hasta que el aplauso se extiende. Mientras está la gente diciendo que guay. Ahora llega el lunes, se va a su casa y no tiene a nadie que le aplauda, no tiene a nadie que le diga qué predicación tan maravillosa, no tiene a nadie. Entonces viene abajo, ¿qué es lo que hace? Se mete a encontrar otra predicación súper especial, porque necesita que el domingo siguiente otra vez pueda escuchar los aplausos. Para mantener la sensación de bienestar, los salvadores instructores pueden hallarse continuamente ávidos de tener representaciones en público. Recuerden, estoy hablando como iglesia y estoy hablando también a nivel secular. Esto no solamente pasa en la iglesia, esto pasa en cualquier persona que se cree un salvador, lo hace frente a multitudes, ¿vale? Escuché una vez un pastor que dijo esto: he abandonado mi familia atendiendo a gente que luego me ha clavado cuchillos por la espalda. Lo escuché desde un púlpito, fue en Costa Rica. Lo escuché desde un púlpito. ¿Pero por qué lo hacía?
¿Por qué abandonaba a su familia? Porque lo necesitaba. Para mantener la sensación de bienestar, continuamente necesitan estar exponiendo. Aunque Salvador Instructor influye en la vida de muchas personas, nadie tiene la oportunidad de tener una intimidad genuina con él. Perdón, he saltado. Tal vez los salvadores instructores digan que tienen una tarea que hacer, una misión que realizar, un evangelio que predicar, una clase que dar en el mundo, un euro que ganar, quizás. Pero hay una adición basada en la necesidad de ganarse una sensación de mérito. Entonces, es una trampa porque qué bueno poder predicar el evangelio, qué bendición. Qué bueno que Dios te utilice. Qué bueno que sentir el respaldo de Dios. Qué bueno. Qué bueno que Dios te hable y puedas compartirlo con la iglesia. Qué bueno. Pero es una trampa cuando se convierte en la única persona, en la persona clave, y cuando mi satisfacción depende de lo que otros digan, del aplauso del público o de la aprobación del público. Bien, veamos el último de los 7, que es el Salvador cruzado. Tiene un agudo sentido de la justicia que les empuja a la acción. Es que las cosas, es que esto no es justo. O sea, han escuchado, es que esto no es justo. En la adolescencia lo vas a escuchar mucho de los adolescentes. Es raro el joven que no caiga en la trampa del Salvador cruzado. Defienden al compañerito de, maestro, esto no es justo, es una injusticia esto que se le está haciendo. Ya luego se madura, pero cuando son en esas edades, en realidad los salvadores en el fondo son gente que no han madurado. Están todavía en una etapa de infancia o una etapa de adolescencia a nivel emocional. Me estoy explicando. Pueden tener 40 carreras, pueden ser unos cocos, pero a nivel emocional no han madurado y se comportan todavía como niños o como adolescentes. Es la persona que cuando otros sufren, ellos sufren. Ahora, como sufren, se enfadan, se airan. ¿Y qué es lo que pasa? Que se enfadan con todos aquellos que no están con su causa. Y entonces esto les hace caer presos de la ira, les hace caer en la trampa del enfado. Viven en un enfado continuo. ¿Por qué? Porque hay un problema, no se resuelve y la gente que yo pensaba que iban a estar conmigo no están y no me apoyan y no me ayudan. Tienen una ira justa que no para de motivarlos a la acción. Suelen estar en movimientos sociales, suelen salir a las calles a tirar piedras, a vestirse de cierta manera en concreta, a ir protestando, a estar, en fin, son salvadores cruzados. Aquí vemos una foto del cruzado medieval. Esto creo que es del Temple, tiene la cruz de un templario, esa cruz es del Temple. El Salvador cruzado se apasiona por una causa y lucha fervientemente por ella. Si alguien no está de acuerdo, es su enemigo. Los defectos y las debilidades suyas o de sus seguidores son inadmisibles. Aquí tenemos que estar por la causa, tenemos que luchar por la causa. Nadie puede irse para atrás porque la causa es más importante que la gente que le acompaña en la tarea Salvador cruzado. Creen que solo ellos y su grupo de elegidos, de gente súper especiales, pueden lograr el cambio. Les es fácil perder de vista que trabajan con personas porque convierte a los colaboradores en objetos para lograr un fin. Si están metidos en política, no les va a importar coger la AK-47 o poner una bomba en el banco o hacer cualquier barbaridad
porque ellos tienen que defender al débil, tienen que defender a la causa. Cualquier organización que esté dirigida por un Salvador cruzado, es decir, el que es Salvador más Salvador cruzado, se pueden dar los dos, deja a la gente agotada, deja a la gente reventada, porque nunca es suficiente, pone a la gente en un estrés terriblemente complicado. Cuando alguien los deja, se sienten traicionados. Han fallado. Aquí la unidad. Yo he visto salvadores cruzados en la iglesia en muchos aspectos, pero uno que, por tocar uno, es el de la unidad. Los cruzados de la unidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos para que baje el avivamiento, para que baje la presencia de Dios. Y si tú por lo que sea, porque tienes una actividad, estás en la iglesia y no vas, hay que ver qué barbaridad. Hermano, la Biblia dice que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no que la fabriquemos. No tenemos que fabricar la unidad ya la tenemos. Cuando alguien venga y que hay que hacer para que seamos uno, ya lo somos. Lo que tengo que hacer es no ser un salvador cruzado para no pelearme con el que no viene conmigo y romper esa unidad. O sea, lo que hay que hacer es lo contrario de lo que tú haces. Entonces, desgraciadamente, este tipo de cosas hacen mucho daño porque destruyen lo que quieren fabricar. Ellos no entienden que somos uno ya. Y además, como ponen el avivamiento dependiendo de que estemos juntos, no estemos juntos, hay que estar juntos para que bajen el avivamiento. Hermano, esa es otra patraña. Ya estamos en avivamiento. Si tú no estás, es tu problema. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si tienes a Jesús, tú estás en avivamiento. No tienes que esperar que se toque el botón milagroso, ni venga la varita mágica de no sé qué, para que se produzca el avivamiento. El avivamiento es algo personal. Cuanto más gente con un avivamiento personal se junta, más baja el reino de Dios. Pero que es algo personal, es mi búsqueda de Dios, es mi consagración con Dios. No dependo de factores exteriores. Yo no sé por qué se ha corrido este bulo en las iglesias de buscar el avivamiento. Yo tengo que buscarlo personalmente. Y ya lo tengo que descubrirlo, tengo que sacarlo, porque está dentro de mí. Si estoy con Cristo, si tengo el Espíritu Santo, si tengo la vida de Dios, yo estoy en avivamiento. ¿Vale? Espero que tú también lo estés. Y el otro también lo esté. ¿Por qué? Porque es imprescindible. Si no, habrá que cuestionarnos hasta tu salvación. Bien. ¿Cómo daña a otros la trampa del Salvador? La trampa del Salvador está llena de engaño, porque es un engaño, es una trampa. Y casi todas las mentiras son nocivas y también es para las personas a quien el Salvador trata de ayudar. Los salvadores creen que ayudan, pero hacen daño cuando ayudan. Cuando alguien está dominado por la trampa del Salvador, no controla sus decisiones, ni sus sentimientos, ni el efecto que tienen sus decisiones sobre los demás. Tiene que salvar de una forma compulsiva, tiene que salvar, tiene que ayudar, tiene que proteger, tiene que dar esa palabra, tiene que hacer, sin saber exactamente. ¿Qué quiere decir esto? La realidad es que les obligan un sentimiento de obligación, no de amor. No sirven por amor, sirven por obligación. Es posible que prediquen grandes sermones, que den hasta la última moneda a los pobres, que den grandes consejos, pero no por amor, sino por obligación. ¿Cachan la diferencia? ¿Hay que hacer todo eso? Vuelvo a insistir, vuelvo a repetir. Sí y amén. Eso es el Evangelio. Pero con la actitud correcta. No con la actitud del Salvador. Dice 1 Corintios 13. Si hablo con lenguas de hombres y ángeles, humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un batintín.
Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que metal que resuena o címbalos resonantes. Si tengo el don de profecía y puedo sondear todos los misterios, no sé de qué versión sacar yo todo saber. Y si tengo una fe que puede mover a las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si doy todo lo que poseo a los pobres y entrego mi cuerpo al ser quemado, pero no tengo amor, nada sirve, nada gano. Bueno, hay tantas versiones hoy en día que uno se pierde, ¿verdad? Y yo no sé, me acabo de dar cuenta ahora, no me había dado cuenta de eso. El Salvador se centra en la necesidad propia, mal interpretando la ajena. Es decir, ¿por qué salva? Porque me siento obligado y porque me siento bien. No me importa tanto cómo te sientas tú. No es mi motivación principal. Quiere creer que está ayudando, sin embargo, perjudica. Los salvadores evalúan mal la situación y suelen dar, en muchas ocasiones, lo que la otra persona en realidad no necesita. Los salvadores tienden a controlar la vida de los demás. Cuchillo, ¿cuál cosa? ¿Ya? Oye. Tengo un problema, ven para acá que yo te doy la solución. Vente el domingo a la iglesia que tengo una palabra que Dios me ha dado sobre ese tema. Mira, por aquí. El Salvador ataca la autoestima del ayudado y como el Salvador generalmente no tiene autoestima, no puede dar lo que no tiene. Estamos frente a personas que por lo que sea han perdido la autoestima y entonces con la trampa del Salvador se sienten importantes. No se puede dar lo que no se tiene. De donde no hay, se puede sacar. Si yo no tengo una estima en condiciones, yo no puedo dar una estima en condiciones a la gente que me rodea. ¿De acuerdo? Ahora, la trampa del Salvador también daña al Salvador. Suelen sentirse terriblemente culpables por todo. Cuando no están salvando, se siente culpable. Hay una sensación de culpabilidad de no haber hecho lo que tenían sí o sí que hacer porque era su responsabilidad. Hay una sensación continua. No pueden estar en paz. Ahí tienen esto continuamente. Exigen de sí mismos la perfección. ¿Por qué? Porque se juzgan con el canon más alto, como ellos son los más importantes. No se pueden juzgar como a cualquiera. Yo no puedo juzgar como puedo juzgar al pastor de aquí, porque yo valgo más que él. Eso piensa el Salvador. Entonces es más estricto con él. ¿Por qué? Porque es mejor que el otro. Entonces, evidentemente, como yo soy tan guay, tan estupendo, tan fabuloso, tan importante, mi canon tiene que ser el máximo. Suelen ser muy duros consigo mismos. Que claro, ellos son lo que son. Actúan contra ellos como fiscales, como jueces y por supuesto como jurados. Además, el jurado más duro, el juez más duro y el fiscal más terrorífico. Y no tienen de abogado defensor, porque ellos no se pueden defender. Tienen la obligación de hacer esas cosas y no merecen defensa. La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado defensor, ¿verdad? Eso, la persona que cae en la trampa del Salvador no es consciente. Tienen también una sensibilidad excesiva a la vergüenza. Si la gente supiera lo que hay en mi cabeza, no me escucharan como consejero. Si la gente supiera lo que yo he pensado, no iban a echar cuenta. Si la gente supiera. Entonces tienen una vergüenza continua. Y esa vergüenza continua, ¿cómo la tapan? Con la careta del Salvador. Se suben en el podio y ya son otros. Nadie sabe lo que hay porque ve la careta de Salvador que me acabo de colocar. Ya hemos visto lo que es el Salvador.
Hemos visto las diferentes manifestaciones de la trampa del Salvador. Hemos visto el gran engaño de la trampa del Salvador. Hemos visto que cualquier persona con buena voluntad puede ser preso de la trampa del Salvador. Hemos visto que es una adicción. Tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer. Es una auténtica adicción, ¿vale? Entonces, para soltarse de la trampa del Salvador, tenemos que partir de una cosa, no es fácil. Tenemos que entender que no es fácil. ¿Por qué? Porque el Salvador se aferra a la trampa y no la quiere soltar. Como el adicto a las drogas se aferra a la droga y no la quiere soltar. Entonces, el Salvador, que es alguien con una autoestima baja y que es alguien con una vergüenza tremenda a que la gente sepa lo que pasa por su corazón, necesita estar en la trampa del Salvador para tirar más o menos para adelante y para seguir a flote. Entonces, no es fácil. Tiene que saber, tiene que descubrir y tiene que enterarse de que es una trampa, que está en una trampa y que no le beneficia. Se sujeta a esta visión distorsionada de la realidad con una, y he puesto entre comillas, vacía, porque es vacía, promesa de poder y sensación de mérito. Es vacío. Dura menos que una gaseosa. Se le va el gas, ¿verdad? Por eso es una trampa, es una adicción. Necesita más, necesita más, necesita más, necesita más, necesita más. Es una vacía. Pero ahí siente el poder que no tiene, siente el reconocimiento que él sabe que no tiene, en el fondo, que la autoestima está baja, y tiene una sensación de mérito que es vacía. Soltarse de la trampa del Salvador es buscar algo nuevo y esto causa temor. Una persona que se ha movido en la trampa del Salvador todo el tiempo no quiere dar el paso y dejarlo, porque ahí se siente seguro. La persona que está en la droga no quiere dejarlo porque ¿qué hace sin droga? Me va a venir el mono, me va a venir no sé qué, no sé cuánto, voy a tener que enfrentarme a la vida, aquí me vago con la droga, aquí estoy bien, vivo en los mundos de Yuppie cada vez que me tomo la droga, pero aquí estoy, aquí me mantengo, no sé vivir de otra manera. La persona que está o ha caído en la trampa del Salvador no sabe vivir de otra manera y es todo un reto, es un salto, es algo nuevo y a todos nos causa un poco de vértigo las cosas nuevas. Siempre, toda la vida, lo que dominamos, lo que conocemos, ahí estamos cómodos. Pero las cosas nuevas nos chocan. Librarse de la trampa del Salvador es un riesgo, pero merece la pena, porque podemos comenzar una nueva vida de servicio a Dios genuino, en libertad y con la dirección de Dios. La pregunta que se suele hacer la persona que ha caído en la trampa del Salvador es esta: ¿cómo sirvo a Dios ahora? Si es que siempre lo he hecho así. ¿Cómo lo hago de otra manera? No sabes. ¿Cómo puedo servir a la gente sin tener, aconsejar a la gente sin tener la responsabilidad de sus vidas sobre sus hombros? ¿Cómo puedo estar con la gente y pastorearla sin enfermarme, sin pasarlo mal cuando la persona no quiere recibir el mensaje, cuando no quiere obedecer y se está estrellando? ¿Cómo puedo vivir sin eso? Para salir de la trampa del Salvador hacen falta dos pasos básicamente. Primero, descubrir que existe la trampa, lo que estamos haciendo ahora en esta reunión. Es una trampa y existe. Para mí ayer era algo ignorado totalmente. A partir de ahora me estoy dando cuenta de que hay una trampa en la cual puedo caer si no he caído ya. Entonces, lo primero, descubrir que existe la trampa. Esta reunión precisamente es un primer paso, descubrirlo. Segundo paso, si has caído en la trampa del Salvador, admitir que has
caído, que eres preso de esa trampa. Si fueses adicto a droga o a alcohol, podía Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Pero ¿dónde está el grupo de salvadores anónimos? ¿Dónde está? No existe. Es más, en las iglesias se potencia que seas en la trampa del Salvador. No en todas, en algunas. Se potencia, se premia. Qué bueno es el hermano, qué santo es. Adelante. ¿No? Entonces, no hay ningún sitio donde. Otro problema que tienen los salvadores tan ocupados en fingir que no tienen ningún problema. Soy el pastor, no puedo tener problemas, soy el consejero, tengo que tenerlo todo bien, tengo que estar. Están tan ocupados en fingir que no tienen problemas que examinan los problemas de otros para no enfrentar los suyos propios. Entonces, digamos que la vida, la droga es no ver lo que hay en mí y para eso me tomo la droga de ver lo que hay en otro. Como hablaba antes, normalmente los salvadores son gente que han sufrido mucho cuando pequeños. No, son gente a los cuales los han herido, los han engañado, los han maltratado y ahora están acorazados en el ropaje de salvadores. Hacen esfuerzos para impedir que se repitan esas experiencias con otros y con ellos mismos. Los salvadores fingen ser fuertes, estar por encima de los demás. Es la manera de protegerse de los embistes, de los ataques, de los golpes, de la vida. El Salvador cree que es el más fuerte, que es la única persona que puede hacer frente con eficacia a cualquier situación difícil y complicada. Es el único. Yo soy el escogido por Dios. Soy la persona correcta. Pero claro, pensar que yo soy el único competente no deja a nadie disponible para que me atienda a mí. ¿A quién voy a ir si yo soy el único? ¿A quién voy a recurrir cuando necesite ayuda? Es muy complicado. He cerrado todas las puertas. Nadie es lo bastante sabio, nadie es lo bastante inteligente, nadie es lo bastante espiritual como para guiarme, nadie es lo suficientemente paciente para acompañarme en el largo y turbulento camino en el cual estoy de salir de la trampa del Salvador. Nadie. ¿A quién voy? ¿Cómo lo hago? No encuentro a nadie. Porque ¿quién como yo? ¿Quién como la bestia? ¿Quién como yo? No hay nadie. El esfuerzo de sentir ese sentimiento de mérito les hace ocuparse de cosas externas para solventar cosas internas. Continuamente van a estar haciendo cosas para sentirse mejores, estudiar títulos universitarios, sacar el doctorado y no sé qué. Con 70 años ya no vale nada más que para apoyar en oración y para estar a la derecha de otro pastor en condiciones, pero vas a sacar el título de doctorado. Conseguir cargos de prestigio. Le ofrecen cualquier carguito y ahí está el Salvador feliz y contento. Soy el presidente de no sé qué, el responsable de no sé cuánto. Buscan predicar ante multitudes, hablar con alguien, desprenderse de posesiones y satisfacer todas las peticiones de la gente que les rodea. Están liados en eso. La trampa les esclaviza en un viaje
exterior que no lleva a ninguna parte. El problema lo tienen dentro, el problema está dentro, necesitan una sanidad interior, pero nunca van a hacer un viaje hacia adentro, porque siempre van a tapar sus cosas con un viaje hacia afuera. Hay algunas cosas que se pueden hacer, tareas para salir de la trampa del Salvador. La primera, admita su necesidad de ayuda. La segunda, atienda a su ser interior. La tercera, escuche al niño dolorido que lleva dentro. Cuarta, identifique sus necesidades y deseos. Quinta, diga no. Sexta, admita el daño que ha causado a otro. Séptima, aprenda a aceptar el amor y el apoyo. Octava, crea que usted es valioso para Dios. Novena, entienda que usted no es imprescindible. Décima, no es dejar de hacer, ya lo llevo diciendo varias veces, que no caigamos en la trampa esa. Como no, yo no quiero estar en la trampa de Salvador, me meto en mi casa, voy al culto los domingos, o no, y ahí me quedo quieto. No, no es eso. Y 11, dele una oportunidad a Dios. Primero, admita su necesidad de ayuda. Los salvadores caen en la trampa porque sus mentiras contienen verdades parciales. Por eso es un engaño, que hay verdades. ¿Tenemos que ayudarnos los unos a los otros? Sí. ¿Tenemos que amar? Sí. ¿Tenemos que aconsejar? Sí. ¿Tenemos que compartir la palabra? Sí. Claro que sí. Somos responsables de tratarnos bien, de proteger a los débiles, de a los necesitados. La trampa está en el grado en que se exagera nuestra responsabilidad. Ahí está el problema. La verdad es que no somos indispensables, eso no lo entiende un salvador. Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Recuerden el principio número 1. Él no va a entender que no es indispensable. Sí, yo sé, duele al orgullo. Que a uno, recuerden, es una adicción. Sentirse indispensable, aleluya. ¿Qué va a hacer la iglesia sin mí? Es importante. Sentirme importante es importante para el Salvador. Pero la gran verdad es que no somos indispensables. La trampa ofrece una falsa esperanza en el propio poder, pero los salvadores no pueden salvar a otras personas, ni siquiera se pueden salvar ellos. Viven continuamente en un simulacro. No podemos impedir que el padre beba, que la señora contraiga cáncer de mama, que los hermanos en la iglesia se peleen, se peguen mordiscos, se tiren los trastos, se den bibliazos. La Biblia dice, pumba. Pues la Biblia también dice, pumba. No tenemos poder para hacerlo. Amén. No tenemos poder para hacerlo. Simulando que se es poderoso, no se logra hacerlo. Yo puedo pensar que soy Superman, subirme a la girarda y tirarme. ¿Qué va a pasar? Que no voy a volar. Me fijo que soy poderoso, pero me estrello. ¿Vale? Salmo 121 dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Amén. Es importante que pongamos a Dios primero, que pongamos a Dios como solución de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia, no dice el pastor, dice yo edificaré mi iglesia. Es importante que entendamos quién hace las cosas en la iglesia. La segunda cosa, atienda su ser interior. Cuando no están ayudando, tienden a sentirse indignos, tienden a sentirse desamparados. Para combatir estos sentimientos se lanzan en una actividad frenética, asesorando con todo vigor, dando con más sacrificio. Son gente que empiezan a hacer.
Ellos están convencidos que la salvación no es por obra, pero la vida cristiana es por obra. Y ahí vengan a hacer. No pasa. Para librarse de esta trampa, tenemos que aprender a esperar, a quedarnos quietos y a escuchar. Escuchar lo que hay dentro de nosotros. Parar. Es importante parar de vez en cuando. Es importante hacer un rebobinado hacia atrás en nuestro corazón para ver las motivaciones por cuales hacemos las cosas. Es importante cuestionar lo que estamos haciendo, por bueno que sea, por bien que funcione, y por gente que aplaudan y digan qué guapo, qué bueno, qué maravilloso, es usted el mejor pastor de Sevilla. El último que me dijo, es el mejor pastor de Sevilla, 2 meses después me estaba mandando a un sitio que no lo voy a repetir, por educación, por respeto y porque no es correcto decirlo desde un púlpito. Pero allí me mandó el muchacho y 2 meses antes me estaba diciendo que yo era el mejor pastor de Sevilla. La gente que cae en la trampa del Salvador son muy hábiles en el mundo externo, pero son torpes, terriblemente torpes para orientarse en el mundo interior. Ellos saben manejarse frente a los demás, frente a las situaciones, pero no saben manejar la persona, el ser, a veces el niño que llevan dentro. Hay una frase que es un perogrullo, pero es verdad. Esto nunca lo va a entender un salvador. Las tensiones interiores deben abordarse en un nivel interior y las exteriores en el exterior. Las tensiones interiores a un nivel interior, las exteriores a un nivel exterior. Ellos las interiores las tratan de resolver a nivel exterior. Ahí está parte de la trampa. Si tienen que elegir en el nivel interior, heridas de la infancia, sentimientos de desamparo, por ejemplo, casi siempre tratan de resolverlo en lo exterior. Tratan de resolver los problemas interiores con logros externos. Para tener un sentimiento de mérito, lo que decía antes, tiene que abocarse a sacar cosas, a ganar estudios, a conseguir créditos y, por supuesto, a satisfacer toda petición que alguien nos haga. La trampa lo esclaviza en un viaje exterior que no lleva a ninguna parte. Escuchen, esto vida interior cuando se ha iniciado un viaje hacia adentro. Tenemos que conocer nuestro pasado. Tenemos que ver lo que hay. Lo que te hicieron cuando niño sale ahora de adulto. ¿Te guste o no te guste? Lo que hubo en tu casa, te guste o no te guste, vas a repetirlo, ¿eh? Si te has criado en un ambiente de salvadores, tú vas a ser salvador. Si te han maltratado cuando niño, tú vas a tener un complejo de inferioridad que lo vas a ir manifestando continuamente por donde vas. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a quedar así toda la vida? No. Tienes que avanzar. Tienes que salir de ahí. Pero para eso tienes que hacer un viaje interior. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te vaya poniendo el foco en las cosas en las cuales tienes heridas y tienes que aprender a solventar. Amén. Es posible que esta labor interior, he puesto aquí algunas cosas, que hayas escrito un libro, si te gusta la pintura, ponerte a pintar, si te gusta tener la habilidad de la música, componer canciones y alabar y adorar al Señor, escribir poesía. Otra forma, caminar por el campo, paseos por la playa, un retiro especial de oración. Durante un tiempo Isabel y yo nos íbamos en 3 semanas en invierno, cuando la pensión completa en los hoteles a pie de playa salían casi regaladas.
Nos íbamos, Isabel se quedaba en la habitación con sus cosas y yo cogía la Biblia, me daba una vuelta por la playa y demás, buscando al Señor, buscando dirección. A veces Dios me ha dado dirección para la iglesia, a veces Dios me ha dado predicaciones, pero en muchos casos mirando hacia adentro. Yo tengo una debilidad con la playa. La primera vez que fui a la playa fue en el vientre de mi madre y no he parado de ir a la playa toda la vida. Allá llegué a partir de la adolescencia ya iba menos, pero los primeros 15, 16 años iba continuamente a la playa y tengo una impronta. Para mí ponerme frente al mar escuchando las olas, como que se aprieta un botón donde desconecto y me es más fácil hasta hablar, ¿no? Una cosa, no sé. Pero os cuento lo que me pasa a mí, así puede ser eso o mil cosas diferentes, ¿entiendes? Entonces es importante parar, analizar, mirar, no lo que he hecho, sino por qué lo he hecho, qué motivación había, qué buscaba. La trampa ha impedido al Salvador conocerse adecuadamente porque le ha dicho infinidad de mentiras acerca del mismo. Esta trampa le dice, escuche bien, que eres culpable cuando eres inocente y vives en un sentimiento de culpabilidad continua cuando no tienes que tenerlo. Cuando no haces lo que la trampa del Salvador te está diciendo, eres culpable de no hacer todas aquellas cosas. Te dice que estás atado, esclavizado, cuando en realidad estás libre. Conoceréis la verdad y la verdad ahora. El Señor nos da libertad. La persona que está, aunque sea en la iglesia, que ha caído en la trampa del Salvador, nunca se va a sentir libre. Siempre se va a sentir obligado, porque es su responsabilidad. Es tiempo de que te enfrentes contigo mismo, de manera honrada, en el silencio. Que busques, que rastrees. Esto no es una cosa de un día para mañana, de hoy para mañana. Es bueno que no metamos, Señor. He escuchado lo que el pastor ha dicho. Creo que estoy involucrado en cierto sentido en esta trampa. Muéstrame. Necesito que me hables. Parar y buscar la dirección de Dios. La tercera cosa que tenemos que hacer es escuchar al niño dolorido que llevamos dentro. Cuando aprendemos a escucharnos, si quieres ser libre, tienes que escucharte. Si quieres ser libre de la trampa, tienes que escuchar, tienes que conocerte. No hay alguien más desconocido para un Salvador que el mismo. No se conoce. Tienes que escucharte, tienes que conocerte. Y puede que no te conozca con 40 años, ¿eh? Que no estoy diciendo con 16 años que ninguno se conoce, están todos perdidos porque están todos en la trampa del Salvador cruzado, entre otras cosas, ¿eh? Y no se conocen. Con 40 años hay gente que no saben lo que hay dentro de ellos, no saben prácticamente ni siquiera por qué hacen las cosas. Actúan porque ¿qué van a hacer? No les queda más remedio. Al permitir que su niño interior le lleve en el tiempo a examinar su infancia, tal vez tenga que admitir soluciones, pérdidas, maltrato, atropello y necesidades no satisfechas. O más cosas. Tienes que admitir, tienes que mirar cara a cara a tu infancia. Tienes que mirar cara a cara la situación en la cual has vivido, has pasado y lo mal que desgraciadamente estuviste. Cuando te das cuenta de lo que te ha costado la trampa, cuando te das cuenta del precio que has pagado por caer en la trampa, lo normal es que te enfades, que cojas un rebote y empieces a pensar mal de tu madre, tu padre, tu abuelo, del otro, del de más allá, del de más acá. Es normal, porque has estado en una trampa dolorosa y lo has pasado mal. Ahora,
La ira es una emoción que llena de energía y que pueden causarse para bien o para mal. El Señor dice, airaos, pero no pequéis. Y me puedo irar y enfocarlo para bien, o me puedo irar y hacer cualquier barbaridad. Entonces es bueno que la ira la encaucemos bien. Algunos canales de salida para la ira es hablar con un amigo, un consejero, con un pastor, dar un paseo, gritar dentro del coche. No lo hagas en tu casa, pues pueden venir los vecinos a ver qué está pasando ahí. En el coche no se entera nadie, sube las ventanillas, pega 4 gritos bien dados. Escribir un diario, hacer ejercicio físico, llorar, orar, pintar, etc. Cada uno es cada uno y cada uno sabe. Hay un profesor de pedagogía que decía eso. Cada uno es cada uno, 6 media docenas. Ese chiste usaba el hombre y lo usaba muchas veces allí en la casa. ¿Por qué tienes ira? Porque has sufrido atropello. Si no sufres atropello no te enfadas, no tienes ira. Entonces, como has sufrido atropello, tienes ira. Hay gente que tiene esa ira, la manifiesta hacia un pastor que tuvieron una vez. Hay ira. Que lo maltrató, sale ira. Es normal. Te han atropellado, te han maltratado. Es normal que tengas ira. No somos de piedra, ni de madera, ni de metal, como los ídolos, o barro, como los ídolos que alguna gente sigue. Somos seres humanos. Así no es mal que molestemos, somos suaves. Cuarta cosa que tenemos que hacer: identificar nuestras necesidades y deseos. Una vez que nos libramos de la trampa, una vez que ya hemos salido de ahí, empezamos a conocernos, podemos ver qué necesitamos, de verdad qué anhelamos, porque la trampa del Salvador nos ha llevado a hacer cosas que no queríamos hacer, pero como teníamos la obligación de hacer, como era nuestra responsabilidad, lo hacíamos, y lo hacíamos, y lo hacíamos, pero hay cosas que a lo mejor tú querías hacer y la trampa no te dejó. Hay que empezar a identificarlo. Al quedar atrapado en satisfacer las necesidades de otros y darle lo que al parecer ellos desean, es probable que hayas dedicado poco tiempo a escucharte. Los salvadores necesitan aprender a decir sí, a emprender aventuras, a asistir a retiros espirituales. No, yo no puedo ir a un retiro espiritual porque tengo que atender a otras personas que tengo que predicar este domingo. A excursiones espontáneas, a desarrollar talentos artísticos, a escuchar música, a leer libros, a hacer ejercicio. Pero también tenemos que aprender a decir no. A casarse, a irse de viaje de novio. Tienes que estar, es tu responsabilidad. Sin ti no podemos hacer la reunión. Como abarcan demasiado, tienen que aprender a frenar, a retroceder, es decir, no. No. Esta palabra para un salvador es complicadísima de pronunciar. Que tiene la misión de salvar y no pueden fallar a esa misión. Tienen que decir, sí lo hago a todo. El proceso de decir no parece ser uno de los más dificultosos, pero es imprescindible decir no a la trampa para librarse de la trampa. Lo dice no, está frente a las mentiras de la trampa, está diciendo las mentiras que lo han tenido tanto tiempo cautivo. Usted dice no en su corazón diciendo algo parecido a esto. Lo siento, esto no es mi responsabilidad, esta no es mi decisión. Quizás algún otro tendrá que tomarse la responsabilidad, soy humano, esto es obra de Dios. Porque el Salvador le pega una patada a Dios y le pone,
Dice que es cristiano y está echando a Dios de su vida, de su ministerio y de las cosas donde Dios tiene que ser el primero, porque el primero es el Salvador. Una forma de decir no es delegar. Dios me enseñó delegar. No es fácil. La persona que está con la trampa del Salvador no es fácil. A mí, Dios me tuvo que tumbar 1 año con un tratamiento de interferón que me dejaba liquidado toda la semana para que empezara a ordenar a gente que no eran yo. Ahí ordenamos al pastor Pedro, ahí ordenamos a Denny, creo que también en esta fecha, ¿no? Fue después, no me acuerdo. Empezamos a ordenar gente porque yo me convertí en un pastor dominguero, es que no tenía cuerpo, es que me ponía la inyección aquí el domingo por la noche, la tenía que poner el domingo porque si me la ponía por la mañana me iba al corto, ¿eh? Tenía que poner por la noche, lunes, martes y miércoles en la cama, ahí peleando y ya el domingo venía, predicaba y otra vez a mi casa volvía a poner la inyección y otra vez a tumbarme, otra semana más, así 12 meses, no un curso de 9 meses, 12 meses. 1 año completo. De enero a enero. Tuve que empezar a ordenar gente. Tuve que delegar a las fuerzas, que yo estaba pillado en la trampa de Salvador, no se pueden imaginar a qué nivel. Ahí fue cuando la iglesia creció. Pasamos de 80 a 200. Parece que el que estorbaba era yo. Que Dios no podía hacer la obra porque yo estaba molestando. Y Dios me tuvo que zarandear de semejante forma para abrirme los ojos. Como os comentaba antes, yo he sido preso de la trampa del Salvador y he visto como Dios poco a poco, a veces a estos niveles, Dios ha ido rompiendo cosas y sacándome. Ha sido un trato duro en algunos aspectos y largo en otros aspectos de Dios sobre mi vida. Pero bueno, di gracias a Dios, porque Él sabe cómo hacerlo, Él nunca se equivoca. Amén. Moisés delegó y triunfó. En este pasaje, números 11, 16, 17, es muy interesante. No es cuando Jetro le dice, encarga a 70 hombres, no, es cuando Dios le dice a Moisés, el espíritu que he puesto en ti lo voy a poner en 70. Es interesante. Luego llegaron como no se enteró bien, luego se agobió con la gente y tuvo que venir, Dios tuvo que usar a Jetro para que le repitiera lo que antes Dios le había dicho, porque no se había enterado. Entonces cuando delega es cuando ya Moisés empieza a funcionar bien como libertador que era, pero tuvo que aprender a delegar. La persona que está en la trampa del Salvador no delega, y si delega tiene a la gente amarrada con cuerdas, con cadenas, que en el fondo no está delegando. Se mete en todos los charcos, le da la responsabilidad. ¿Cuántas veces me meto yo en consejería, Denis? Antes no lo hubiese hecho nunca. Antes hubiese dicho, ¿quién vas a meter? ¿Quién no vas a meter? ¿Cómo lo vas a acá? ¿Qué consejo ha dado? ¿Cómo? ¿Que ha dicho esto? Llámalo, que voy a hablar a ese consejero. Dios me enseñó a delegar. Delegar no es darle encargo a otro y luego hacerle todo lo posible, la vida imposible para que no haga aquello a lo cual se le ha delegado. Eso no es delegar. ¿Cuántas veces me meto en el tema de intercesión? Tú me dices los días que vas a tener ayuno, tú me dices los días que se van a reunir, y yo que digo, amén, salvo que ese día coincida con otra cosa. Digo, mira, vamos a cambiarlo. Cuestiones de agenda, pero no cuestiones de acciones. ¿Por qué? Porque yo entiendo que esa es su función. Entonces yo me someto a Denny, y yo me someto a Dani, y yo me someto a cada una de las personas que he puesto en responsabilidad. ¿Cuántas veces me meto con los diáconos? Yo me someto a David, es mi hijo, pero yo me someto a él. ¿Por qué? Porque le he delegado esa función. En la ONG, me meto en la ONG, he delegado esa función. Os vuelvo a repetir, no fue fácil. Yo tenía que controlarlo todo hasta que Dios me abrió los ojos. Y las cosas van mejor, hombre. Vete, deja que la gente tire, deja que la gente vuela. No te metas donde yo no quiero que te metas. Ha sido un proceso.
Se asombrará a comprobar que cuando usted, por cualquier razón, no satisface las necesidades de otro, estos no se vienen abajo. Al contrario, buscan a otra persona que les dé el consejo. Va a haber otro salvador que le ayude. Claro, se van a enfadar contigo, te van a decir no sé qué. Tranquilo, va a buscar a otra persona. Y ese es el gran problema. Que si va otra persona, yo no soy indispensable. Castan la cosa. Por eso que la trampa me obliga a hacer para que no se vaya otra persona. Porque yo soy indispensable. Tengo que hacerlo. Los demás tienen que verlo. Tienen que saberlo. Y yo me tengo que sentir indispensable. Ay. Quieren sentirse especiales, sentir que aquellos a quienes ayudan realmente le necesitan. Los salvadores se resisten a decir no en un intento de proteger a otros del dolor y del sufrimiento porque no entienden la función del dolor. No quieren que los demás sufran. Pero, amigos, la vida se sufre y Dios usa el dolor. No es malo sufrir. El mundo no quiere sufrir. Nosotros tampoco. Pero hay un gran beneficio en el dolor y tenemos que aprender a encontrarlo. En nuestra sociedad puede verse el sufrimiento como algo innecesario e injusto. Los salvadores se aferran a la trampa en la equivocada creencia de que tienen que evitar el dolor a otros. Pero cuando se intenta evitar el dolor mediante la trampa, no evitamos el sufrimiento. Lo que evitamos es el crecimiento y la maduración de la persona. El Salvador no hace un favor interponiéndose entre los demás y el dolor. Aquí hay un pasaje de Jeremías muy interesante. Escuchen bien, que quizás aman la Biblia, les gusta la Biblia, les encanta la Biblia es maravillosa. Vamos a leer Jeremías 27:8 a ver si siguen opinando lo mismo. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, los babilonios cortaban cabezas, sacaban ojos, cortaban lenguas, esclavizaban a la gente, los hacían eunucos, mataban a niños, mataban a mujeres. Era un regalito. Fueron los que invadieron Jerusalén. Y el profeta Jeremías dice, mientras que todos los demás profetas decían, no pasa nada, todo es estupendo, Jeremías decía, no, que viene Babilonia, viene el rey. ¿Y qué dice? Y al que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y escucha, y que no se pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que acabe yo los malos. En fin, Jeremías, Nehemías, Esdras, Daniel fueron creados en cautiverio. Jeremías no, pero los otros tres no conocían Jerusalén. Nacieron, Daniel igual no, fue llevado cuando joven, Daniel fue llevado, pero ni Esdras ni Nehemías conocían Jerusalén. Fueron creados bajo el yugo, debajo del yugo del rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había llegado a tal nivel de pecado, de idolatría, se había, perdonen la palabra, prostituido espiritualmente con dioses inmundos, llegaban a sacrificar a los niños, a los demonios, a los dioses. Había llegado a tal nivel de aberración el pueblo de Dios. Los que se supone que Dios había escogido, los descendientes de Abraham, esa gente se habían desviado tanto que solamente estando debajo del yugo del rey de Babilonia podían tomar nueva bendición, podían tomar una dimensión nueva, podían volver a ser el reino de Dios. Era importante que el yugo de Babilonia estuviera sobre sus cuellos. Cuando le evitamos el dolor a otros, evitamos la maduración y evitamos el crecimiento de otros. A menudo sus intervenciones bloquean las consecuencias de una decisión.
No sé si yo nunca he estado en un centro de rehabilitación, pero he tratado con mucha gente del centro de rehabilitación, sobre todo líderes, pastores y demás. Y me contaban gente, madres, padres, que le daban dinero al niño para que comprara la droga, para que el niño no saliera a la calle a delinquir y no lo metieran a la cárcel. Y estaban arruinados los padres para pagarle la droga al niño. La gente de los centros de rehabilitación dicen algo muy sencillo. Nadie se va a curar si no tiene consecuencias. Tienen que tocar fondo, tienen que estrellarse, tienen que estar casi muertos para que digan quiero dejar esto. Si no les pasa eso, van a ser drogadictos toda su vida y van a morir jóvenes. Necesitan eso. Eso me decían en los centros de rehabilitación. Y esa madre que lo que quería era ayudar a ese hijo, sin embargo, lo que estaba era destruyendo a ese hijo. Si amortigo el impacto de una mala decisión, éste no podrá aprender las consecuencias en su propia vida. Una persona que está rodeado de un salvador o de salvadores suele ser gente muy inmadura, que no soportan nada, que no le digan nada. La generación de cristal en la cual vivimos es porque la sociedad ha ocupado el papel de salvador de la gente. Que no les pase nada, que no le digan. Les han dicho, le han dicho que tiene unos kilos más, gordofobia. Oh, pobrecito, sus emociones se las van a romper. Hermano, tenemos que pasar por las cosas. Si yo como, me voy a poner gordo. Se me va a disparar el azúcar, se me va a disparar la tensión, se va a disparar el colesterol y voy a morir. Tengo que aprender las consecuencias de lo que hago. Y si alguien me dice, yo, baja kilos, qué bueno, ¿no? No, tú, es igual, tú. Cuando se aferra a la trampa del Salvador, no se beneficia ni beneficia a quienes intenta ayudar. Al decir no a la trampa del Salvador, permite que otros se hagan responsables de su vida y que desarrollen su propia autoestima. Es importante señalar la diferencia entre perjudicar y desagradar. Normalmente la persona que está en la trampa del Salvador no entiende eso. Pero una cosa es desagradar y otra cosa es perjudicar. Creen que si incomodan y le niegan una petición o dicen algo que no les gusta oír, los van a perjudicar. Pero no es así. El padre tiene que incomodar al hijo evitando que meta los dedos en el enchufe. Lo incomoda, pero no lo perjudica, al contrario, le está dando vida. No sé si están captando la idea. El Salvador no quiere que la otra parte, no quiere que sufra, no quiere que lo pase, necesita algo, yo se lo doy. En la vida hay que aprender y desgraciadamente el dolor es uno de los mayores maestros. No el único, pero uno de los mayores. Y a veces, cuando dice no a la trampa del Salvador y sí al crecimiento, está optando por el amor, y cuando opta por el amor también aumenta la capacidad de darlo y recibirlo. La sexta cosa que tenemos que hacer es admitir el daño que hemos causado a otros. No quiere aceptarlo, no quiere admitirlo, pero tenemos que admitir que hemos causado. Porque pensamos que estamos ayudando, que estamos salvando. Salvador cree que está haciendo lo mejor por todos. Tenemos que admitir que hemos causado daño. Esto puede ser tan difícil de admitir que estamos causando dolor a otros, como admitir que nosotros hemos sido maltratados y que nosotros hemos sufrido dolor. Tan difícil admitir que yo he sufrido dolor, que estoy en la trampa de Salvador, como admitir que yo haciendo eso estoy causando dolor. ¿Cómo daña el Salvador complaciente?
En realidad el Salvador complaciente solamente le interesa levantarse ellos. Quieren quedar como buenas personas. Van de buenas personas por la vida. El Salvador protector distorsiona la verdad y asumen situaciones de control y de poder con una máscara de protección. Le quitan información, deciden por la otra persona. No haga esto. Yo tengo 70 años, ¿cómo va? Tiene la cabeza en su sitio, no tiene Alzheimer, es una persona madura. Que decida, que no, que es muy mayor. La hija protectora, salvadora protectora. Déjalo, porque luego se enfadan. Yo estuve en una situación, una persona de mi familia, cuando se murió la madre de Isabel, no le quisieron decir que se había muerto a mi madre, no le quisieron decir que se había muerto a mi madre. Y cuando mi madre habla una cosa y luego se le cambia la conversación y se va y no se da cuenta que le han cambiado la conversación, continuamente le cambiaban la conversación y demás. Que no se entere, que no se entere. Y decía, mira, tiene que enterarse. Que tiene 93 años, que no. Tiene que enterarse. Cuando se enteró de rebote, finalmente se enteró. Cuando se enteró, cogió un rebote, se pasó con Isabel, en vez de con la persona que había tapado todo. Y bueno, no te puedo imaginar la que le largó a Isabel. No voy a entrar en detalle. Mi madre, es que mi madre cuando se salta, mi madre tiene 23 años, pero ahí vaya. Y entonces, rebote, eso no se hace, porque no me lo han dicho y demás. Y tenía razón. El que no tenía razón era la persona que era la salvadora protectora. Esa es la... Bueno, pues un rebote mi madre. Eso sí que fue un sofocón. El sofocón que pasó mi madre fue 1000 veces peor que el que se le hubiese dicho, mira, Carmen ha muerto. Era peor la costumbre. Salvadores dadores ejercen control sobre quienes reciben lo que dan, manteniendo a la gente a distancia y obligándoles a tomar regalos y controlándolos por los regalos. Los rescatadores refuerzan el sentimiento de desamparo en los rescatados. Poderosos y fuertes dependen de la falta de valía de los ayudados. Yo te rescato, no sé qué, porque tú no puedes salvarte. Quitan todo. Los salvadores consejeros mantienen a los aconsejados en un punto de vulnerabilidad y jamás pueden tomar confianza en ellos. Lo que necesitan que el otro le diga lo que tiene que hacer. Los instructores cultivan la aspiración de los demás. Y por último, los cruzados ven a los demás como objetos, no como seres humanos. Cada persona o es un aliado o es un enemigo, un colaborador o un obstáculo. Ellos aparentan estar preocupados, pero dejan solo a los demás porque lo importante es la causa. Séptima cosa, aprenda a aceptar el amor y el apoyo. Hay algo que los salvadores hacen muy bien, es ayudar. Solo se sienten cómodos ayudando. Pero ¿qué hacemos cuando alguien no tiene ningún problema? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos cuando alguien no quiere nuestro consejo? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Si solo sabemos establecer relaciones con personas que nos necesitan, ¿a dónde vamos cuando necesitamos ayuda a nosotros? ¿Cómo pedimos ayuda? ¿A quiénes recurrimos? Los salvadores son reacios a admitir su propia necesidad, porque han desechado la esperanza de que sus necesidades se vean satisfechas. Ellos ya parten de una base, nadie me puede ayudar, nadie me puede echar un cable. Entonces han llegado a ese nivel, han perdido la esperanza que alguien les ayude. Por eso viven en soledad y no lo quieren decir porque eso les va a potenciar el dolor que ellos tienen. Es mejor fingir que no hay necesidades interiores ni dolor en el mundo de dentro. Es mejor decir, aquí estoy yo, el Todopoderoso,
Vengan a mí que les ayudo, pero a mí no me hace falta nada. Los salvadores están emocionalmente subalimentados. Emocionalmente subalimentados. Y no porque no haya comida, es que tienen la boca pequeña. Emocionalmente subalimentados. Le ponen la comida y no comen. O si comen, comen poco. Porque ellos, lo último para ellos son sus emociones. Octava, crea que usted es valioso para Dios. Recuerden que una persona con el con el síndrome del Salvador o con la trampa del Salvador es una persona con una autoestima baja. Entonces, tiene que entender que Dios nos ama, que cuando Dios murió por ti, cuando el Señor fue a la cruz a morir por ti, sabía quién era. Somos polvo, siempre lo hemos sido, y si no, muérete y verás el tiempo que tarda en convertirte en polvo. Somos polvo. Dios nos amó a pesar de que somos polvo y Dios nos dio la capacidad de amar. Esta realidad tiene que ser principal en nuestras relaciones. Amén. Libres de la trampa del Salvador, se nos presenta el desafío de aprender a recibir, aprender a amar, aprender a compartir, aprender la riqueza del amor. Punto 9. Entiende que tú no eres libre. Entiéndelo de una vez. Dios puede hacer las cosas con usted, sin usted o por encima de usted si usted estorba. Dios no le necesita, aunque le usa. Si usted por lo que sea empieza a hacer barbaridades, Dios va a llamar a otro. No se preocupe. La obra de Dios se va a hacer. Si usted quiere formar parte de la obra, perfecto. Si usted no quiere formar parte de la obra, usted es responsable de sus decisiones. Pero Dios lo va a hacer sí o sí. Usted solo sirve a Dios en estos momentos. Luego lo va a hacer otro. Usted es la tubería que lleva el agua, pero usted no es el agua. Usted no es el agua viva que quita la sed del mundo. Usted es el cachivache de barro que la samaritana tenía con agua. Y además era feo, vasto, tosco. No señalo a nadie. Otro va a tomar tu lugar el día que te mueras. ¿Sabías eso? Los apóstoles se fueron y llegaron los padres de la iglesia. La iglesia se desvió y llegó la reforma. Antes de la reforma estaban los pre-reformistas. O sea, la reforma no es que llegó Lutero de buenas a primeras. No, ya había un montón de pre-reformistas dentro de la iglesia católica que nos rompieron, pero ahí estaba. Uno de ellos, Francisco de Asís. Ya estaban ahí viviendo una relación con Dios distinta a lo que el clero de aquel entonces hacía. Y con una comunión con Dios tremenda. Romanos 11:5 dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El premio Nobel de Literatura, el onubense Juan Ramón Jiménez, que escribió Platero y yo, lo conocerán, también escribió poesía. En una de las poesías que escribe, el primer verso es así, es una belleza. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Si te sientes importante, el día que te vayas los pájaros van a seguir cantando, Me encantó. Yo lo vi y digo, ¡ay, qué belleza! Con razón le dieron el premio Nobel. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. 10. Vamos a acabar del tirón, ¿vale? No. Vamos a comer ahora juntos, pero que vamos a acabar. No vamos a tener que estar por la tarde. No es dejar de hacer, ¿vale? Lo he repetido muchas veces porque no quiero que caigamos en esto. El pastor ha dicho que no hagamos nada. Que si hago estoy en la trampa del Salvador. Que no, yo no he dicho eso. No piense ahora que no tiene que hacer nada. Entienda que ha de hacer las cosas, pero de diferente manera. Tenemos que continuar sirviendo, pero libres de la trampa del Salvador.
es hacerlo de la forma correcta, entendiendo que somos colaboradores de Dios, que no somos dioses, somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Y Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Tienes que hacer tu función, pero espero que Dios esté en medio, si no lo estás haciendo en vano. Somos colaboradores. Dios actúa y nosotros nos admiramos. Somos admiradores de Dios, no admiradores de nosotros, ni buscamos admiradores para nosotros. 11. Dale una oportunidad a Dios. La culpa del Salvador enmascara, entre otras cosas, incredulidad. Se quiere hacer el papel de Dios. Usted actúa como si Dios no pudiera hacer nada. Tiene que hacerlo. Salga de la trampa del Salvador. Sirva libremente y contemple las maravillas que Dios va a hacer. Usted no puede hacerlo todo, pero Dios sí. Además, le ayuda bien. Los consejeros podéis dar consejos equivocados, Dios no. Los pastores podemos tener visiones distorsionadas, Dios no. Amén. Usted no está obligado a servir. Usted sirve por amor. Usted conoce sus limitaciones y sabe que es solamente un pequeño instrumento en las manos de Él. Él es el protagonista. Es pasar de una acción obligada a moverse en fe y a crecer de manera real en el poder de Dios. Cuando tú empiezas a simplemente dejar que Dios actúe, es impresionante. En la iglesia viene gente y yo ni sé de dónde viene. Es que Dios se mueve. En la iglesia hay problemas y se acaban resolviendo. Y yo me entero cuando ya se han resuelto. Oh, que Dios lo hace. Dios va a actuar de manera maravillosa y usted va a ser espectador de cosas gloriosas que Dios hace. Ahora sí es la última. Salir de la trampa del Salvador es el primer paso para iniciar un camino de fe activa que hace grandes cosas. Si quieres ver cosas en tu iglesia, deja que Dios las haga, no las hagas tú. Tú colabora con Dios y observa. Y que la gloria sea para Él. La trampa del Salvador le quita la gloria a Dios. Te la aplicas a ti mismo, aunque sea de manera inconsciente, entiéndanlo, ¿eh? No estoy hablando de que se haga con maldad, ¿no? Ya os lo dije al principio, las personas con mejores intenciones son los más propensos a caer en la trampa del Salvador y cuando tienen heridas de fondo, lo han pasado mal cuando niños, tienen la autoestima baja y por fin soy pastor, aleluya, la gente me mira y dicen que predico bien. ¡Qué maravilla! Y esa autoestima baja, no tratada, es lo que destruye la obra de Dios y lo que le roba la gloria a Dios. Entonces simplemente analicen sus vidas, simplemente dejen que sea Dios el que actúe, pongan las cosas en su sitio, descansen, dejen que sea Dios. No estorben la obra de Dios como yo la estorbé. Dios me tuvo que tirar un año en la cama para que yo entendiera que ustedes lo podían hacer mucho mejor que yo. Y que yo tenía que ser la alfombra que se oponía a los que quieren servir y no la zancadilla que se le ponen a los que quieren servir. No vaya a ser que me quite del sitio. No vaya a ser que me quite el lugar. Porque lo importante en la iglesia soy yo. Ese es el gran error de la trampa del Salvador. Yo les digo que es algo inconsciente y desgraciadamente se da con mucha frecuencia. Padre, te damos gracias
porque tú quieres liberarnos de todas las trampas, tú quieres hacernos libres, tú quieres que te pongamos a ti primero, tú quieres que entendamos a movernos, a vivir en una dimensión de fe, tú quieres que seamos sanados interiormente, que las heridas del pasado no dañen el presente ni el futuro, tú quieres hacer cosas gloriosas en Sevilla, en las iglesias aquí representadas, en nuestra vida, en la obra de Dios. Tú quieres hacer cosas gloriosas. Le damos gracias por la bendición de poder estar en tu reino. Gracias por habernos hecho libres. Gracias porque la sanidad emocional es algo real. Ayúdanos si algunos todavía estamos atados a la trampa del Salvador. Ayúdanos a ir dando paz, a irnos liberando, a irnos soltando y a empezar a poner la confianza en ti. A creer que las personas son responsables de esos actos, a creer que a veces la gente tiene que pasar por momentos difíciles para aprender, para crecer, para madurar, para llegar a ser la persona que Dios quiere que sea. Ayúdanos a entender que la responsabilidad no es nuestra. La responsabilidad nuestra llega hasta un nivel y luego empieza la responsabilidad del otro. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, ayúdanos a hacer tu obra de la manera correcta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga.